¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su preadolescencia? ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Cómo fue salir de la casa? ¿Cómo fue estar con su familia? ¿Y qué pasó en esa dinámica familiar? Bueno, yo empiezo con una enfermedad terrible que la he contado muchas veces, que es una peritonitis que me conduce a cuidados intensivos 7 meses. En cuidados intensivos casi todo el mundo se muere, la gente se muere todos los días. Entonces, la mayoría de las personas que yo tengo a mi alrededor es gente que se despide, es gente que sacan a la mañana siguiente o en las horas de la noche, sacerdotes que llegan a dar los santos óleos, enfermeras que piden permanentemente alertas y ayudas para poder sacar a los enfermos que están ya terminales. Y es muy doloroso porque es un niño de 7 años en un contacto con la muerte cotidiano, permanente, y mi mente se quiebra, mi mente se rompe, yo no aguanto. Digamos, uno cuando está con niños no se da cuenta la fragilidad de una mente infantil. Y es como sus bracitos, como sus deditos, como todo que son frágiles, endebles. Su cabeza es igual y su cerebro es igual. Entonces, yo no tuve ningún acompañamiento psicológico. A nadie se le ocurrió decir tenemos que cuidar esa mente que ha sido enfrentada a cosas tan duras y tan difíciles. Y al final, contra todos los pronósticos, yo me salvo, pero salgo bastante mal, salgo herido. Y a partir de entonces, yo empiezo a tener una psicosis, unos desdoblamientos de personalidad que no entiendo, unos brotes psicóticos que me demoraré mucho en entender y que me hacen sufrir mucho durante mi infancia y durante mi primera adolescencia. Y es finalmente la lectura y es el arte lo que me ayuda, es donde yo me refugio. ¿Y cómo se ven esos brotes psicóticos para aquellas personas que nos están escuchando en este momento, que hay veces es muy complejo como definir a uno qué le está pasando, qué está viviendo? ¿Cómo se veía el día a día de usted con esto? Yo creo que cuando hay un trauma muy fuerte, cuando hay un choque, cuando hay un golpe, una muerte, un duelo, algo muy doloroso, y uno no tiene las herramientas para poder soportar ese choque, la cabeza lo que hace es que huye, se fuga. Supervivencia. Claro, hace un clic y en ese clic de pronto me abro hacia una segunda identidad y en esa segunda identidad soporto mucho mejor porque me encuentro fuera de la primera. Y ese ir y venir, ese deseo de que nadie se diera cuenta de que yo estaba sufriendo de eso, es muy doloroso. Y son momentos en los cuales uno se pregunta, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿Será que a todo el mundo le sucede lo mismo que me pasa a mí? Entonces uno se vuelve retraído, aislado, solitario, y desde entonces empiezo a tener problemas para socializar. A mí socializar me cuesta mucho. Es algo que al día de hoy todavía lo tengo, y es que no me gusta, no me siento cómodo. Entonces es como un pequeño ermitaño que huye hacia su cueva y que ahí se siente seguro y ahí se protege un poco. Entonces cuando uno es un adolescente es muy doloroso tener eso en su cabeza. Y yo creo que muchas personas lo han sufrido, sobre todo en un país como el nuestro, que es un país en guerra, ¿verdad? Yo creo que la gente ha sufrido permanentemente secuestros, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, asesinatos, genocidios, masacres y una violencia cotidiana salida desbordada, ¿verdad? Entonces yo creo que de alguna manera todos hemos vivido en un clima insano y el problema es que hemos normalizado lo que no debimos haber normalizado. Claro. Mario, y nosotros ya sabemos, y según estudios, que los traumas se pasan de generación en generación. Usted evidentemente pasó un momento supremamente traumático, pero ¿alguien más en su familia sufrió, ha sufrido algún tema de salud mental? Claro, mi madre no estaba diagnosticada en ese momento, pero mi madre después sería diagnosticada con una bipolaridad y con una bipolaridad muy fuerte, porque mi madre era psicótica en depresión y psicótica en manía. Entonces eso fue muy doloroso, ella ya sería diagnosticada mucho tiempo después, pero yo empecé a sentir que algo sucedía conmigo y después del diagnóstico de mi madre yo me pregunto también si no habrá algo en mí que está o coqueteando con esa enfermedad o muy cercano a la enfermedad. Y al final es la literatura y es la creación lo que me estabiliza. Digamos, yo nunca soy diagnosticado, yo nunca soy medicado, pero es la escritura en donde yo logro el equilibrio. Las voces que aparecen
que susurran, que murmuran, se van volviendo personajes literatura, y es como un proceso de exorcismo, es un proceso de sanación mediante el cual las distintas, no personalidades, pero las distintas facetas van quedando en la página y yo voy quedando libre y voy logrando una estabilidad. Va canalizando. Exacto, y voy logrando, yo no sé si eso le suceda lo mismo a los directores de cine o a los otros escritores, pero para mí fue mi salvación. De ahí que mis personajes todos son borderliners, todos son gente que está bordeando en algún momento algún tipo de patología o de trastorno, que es normal, que es el grave problema que yo tengo cuando los psiquiatras empiezan a diagnosticar, ¿no? Parten de un concepto de normalidad. Pero ¿qué es normal? ¿Quién es normal? ¿Dónde tenemos un ejemplo de una persona al 100% equilibrada, lo que ellos llaman la normalidad psiquiátrica? ¿Dónde está eso? Yo creo que eso no existe. Yo creo que nadie está al 100% en su lugar, perfecto, equilibrado, que tenga el control de sus emociones y de sus sentimientos. Entonces, lo primero es el grave problema que hay para definir normalidad. Y segundo, entonces, aquel o aquella que tiene una percepción distinta de lo real, cómo inmediatamente puede ser satanizada o satanizado con un diagnóstico. Y no es lo mismo ser diagnosticado del hígado, del páncreas o del estómago a ser diagnosticado con una enfermedad mental. Claro. Eso no es lo mismo. Y no es lo mismo porque existe inmediatamente un alejamiento, ¿verdad? Y existe un juzgamiento, hay un juicio sobre la persona que sufre algún tipo de trastorno. Entonces, mi madre fue como una heroína, ¿verdad? Que tuvo que luchar todo el tiempo contra diagnósticos, contra medicamentos que tampoco son. Entonces, muchas veces van probando y van probando y van probando medicamentos de manera irresponsable. Y por el otro lado, no hay empatía. El mundo psiquiátrico no es empático, no es amoroso, no es amistoso, no es comprensivo, no es gente que se acerque de verdad con voluntad de sanación. Y es fácil, pero tan difícil llegar al alma del ser humano a preguntarle realmente cuál es el sentir, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas que hemos sufrido algún tipo de desequilibrio o de depresión, que somos muchos los que hemos sufrido y más de ahora en este momento, ¿verdad? También existe un juicio terrible y es, pero ayúdese, pero haga algo. Pero usted sí puede, pero salga adelante. Pero madrugue, pero al menos. Y resulta que lo que no entienden es que no hay un yo. Entonces yo, para necesitar poner de mi voluntad, lo primero que necesito es un yo. Es decir, dónde poderme apoyar.